Yo les voy a explicar un poquito sobre diseños de cuadrados grecolatinos. Tenemos un ejemplo en la observación de un determinado producto químico que se está interesado en comprar 4 procedimientos. Se supone que en la obtención también puede influir la temperatura, la presión y el catalizador, o analizaremos con cuadros grecolatinos. De esta parte tenemos los procedimientos, que es P1, P2, P3 y P4. Estos serían los datos. Están conformados por letras latinas y letras griegas. Estos serían nuestra temperatura, en lo que ocuparemos de los datos. Y de estos datos sacamos esta tabla, componemos con todos los números de datos, que es 5, acá tenemos 5 y 6 y 6. Y en sí tenemos todos los datos de P1, P2 y P3. Teniéndolo, tenemos que sumar todo linealmente. Sumamos y nos da la cantidad de 43. Y bajamos todo esto, sería toda la suma. Y después sumamos al cuadrado. Sería la suma de cuadrados. Esto sería la suma de cuadrados con el total, con la suma. Y después sumamos de esta parte de abajo, sumamos. Todo esto sería la suma. Y esto sería la suma de todo esto verticalmente. Sumamos de esta parte, todo esto sale de esta parte de la suma. Y sumamos, que nos da 29, 37, 41, 40. Y después sumamos los cuadrados, en cuadrados de la suma total de estos. Y nos da 841, 131, 1379, 1681, 1600. Y esto sería el total de estos, sería la suma de estos, que es 147. Y esto sería la suma de esto, sería la suma de cuadrados, sería 5491. Y esto sería la suma de los números, sería 1503. Y después vamos a esta parte donde ordenamos las letras latinas. Todas las letras latinas las sacaremos y ponemos en un orden. Ponemos en un orden, sacamos y después sumamos. Subamos verticalmente, sumamos todo. Todo esto sería una suma. Y después esta sería la suma de cuadrados en total. Y esto sería la suma total de todo, que es 147. Y acá sería la suma de cuadrados. Esto sería la suma de cuadrados, que es 5549. De igual forma ordenamos de igual manera de estos datos, ordenamos de las letras latinas, griegas. Y tenemos 11, 12, 15, 7 y 45. De igual manera sumamos todo esto, sería toda la suma y nos da un total de, esto sería la suma total, esto sería la suma de total de todo, la suma de, y esto sería en total la suma de cuadrados. Y después sacamos que de este 4 la tomamos, de K es 4, y la dividimos 1 menos 4 y nos da un total de 0.25. Y la Y la tomamos del total de la suma. Y después tenemos la tabla nova, que aquí en la fila encontraremos la suma de cuadrados, que serían esta.
la suma de cuadrados, que serían con la suma de cuadrados total, y nos da un total de 57.6875. De igual forma vamos haciendo de igual forma con todos, y esta agarramos del suma total de la suma. Y después tenemos la letra de columnas de latinas, que serían esta. Igual agarramos la suma total de cuadrados, nos da un total de 36. Y tenemos la suma total de las griegas, igual nos da un total de 32.1875. Tenemos los residuos, que sería 3.68, y el total sería la suma total sería 152.4375. y sacamos los grados de libertad, sacamos el C dando menos 1. En todos ocuparemos el C menos 1, nos da un total de 15. La suma total serían 15. Y después tenemos los cuadrados medios. Los cuadrados medios la sacamos dividiendo 57.68 entre 3. Nos da un total de 19.229. De igual forma ocuparemos en todos los procedimientos. Dividimos 22.1875 entre 3. En todos ocuparemos de todos los cuadrados medios. Y después tenemos la F teórica. Y esta la dividimos entre 19.22, que es fila, entre los residuos, y nos da un total de 15.64. Igual vamos a ir dividiendo entre la suma de cuadrados entre columnas, que serían los residuos, y nos da un total de 6.016. Y así sucesivamente ocuparemos todo. Y después vamos en la R de porcentajes. De aquí, de esta forma, dividimos 57.68 entre el total que es 152.4375, y nos da un total de 37.8433. De igual forma ocuparemos las columnas y el total, y nos da 14.55, y nos da el 36. Dividimos en 36 entre el total, que es 152, nos da total de 24. Y igual ocuparemos de las letras griegas, y el total lo dividimos, nos da un total de 21.11. Y el FO tenemos como la tabla y el término. Y aquí vemos que aquí se rechaza porque acá es menor el FO, y se acepta, y se rechaza y se acepta. Entonces, de las dos variables en conclusión, el HO sí son significantes, sí son significativos. Eso es todo, gracias.